Saludos chicos, buenos días, ¿cómo están? Que hayan tenido un excelente fin de semana. No se olviden chicos de registrar su asistencia en el chat y verifiquen en este caso su asistencia en Excel. ¿Ya? Daniela Aguilera. Gisela Aguilera. Presente, buenos días, profe. Gisela, buenos días. Fátima Almeida. Presente, profe, buenos días. Hola Fátima, buenos días. Anthony Argüello. Presente, profe, buenos días. Hola Anthony, buenos días. Alison Barco. Presente, profe, buenos días. Hola Alison, buenos días. Brighton Benavides. ¿Cómo está, profe? Buen día. ¿Qué tal Brighton? Buenos días. Catherine Camacho. Buenos días, profe, presente. Hola Catherine, buenos días. Helen Carpio. Cindy Cedeño. Buenos días, presente. Hola Cindy, buenos días. Milena Díaz. Buenos días, presente. Hola Milena, buenos días. Kiara Spencer. Buenos días, presente. Kiara, buenos días. Lourdes Garcés. Presente, buenos días. Hola Lourdes, buenos días. Karen Garcés. Carlos García. Presente, profe. Buen día. ¿Qué tal Carlos? Buenos días. Rolando González. Buenos días, profe. Presente. ¿Qué tal Rolando? Buenos días. Jenny Wamba. Presente, buenos días. Hola Jenny, buenos días. Jorge Guevara. Presente, profe, buenos días. Listo Jorge, buenos días. Ian Iturralde, retirado. Dayana Leones. Buen día, profe, presente. Hola Dayana, buen día. Kimberly López. Presente, buenos días. Buenos días, Kimberly. Jocelyn Lucas. Buenos días, ingeniero, presente. Hola Jocelyn, buenos días. Karen Luna. Hola, ingeniero, presente. Hola Karen, buenos días. María Macías. Presente, ingeniero. Hola María, buenos días. David Morán. Buenos días, profe. ¿Qué tal David? Duval Morán. Buenos días, profe, presente. ¿Qué tal Duval? Andreina Morán. Buenos días, profe, presente. Hola Andreina, buenos días. Lisbeth Parrales. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Qué tal Lisbeth? Buenos días. Génesis Peralta. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Qué tal Génesis? Buenos días. Marixa Pérez. Buenos días, presente. ¿Qué tal Marixa? Buenos días. Jessica Quiñones. Buenos días, presente. ¿Qué tal Jessica? Buenos días. Tatiana Ruilova. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Qué tal Tatiana? Buenos días. Emilio Santana. Nereida Segura. Profe, Santana, presente. No, todavía no. Santana, no le mencioné. Sí, ya te puse Emilio, tranquilo. Solange Solano. Buenos días, presente. Hola Solange. Lady Zambrano. Buenos días, presente. Hola Lady, buenos días. Johnny Zamora. Buenos días, profe, presente. Hola Johnny, buenos días. Chicos, estuve revisando sus trabajos, no revisé el de todos. La primera parte con respecto a la parte de, en este caso, la tarifa del impuesto a la renta para los países, en este caso de América, bueno, casi todos coinciden, correcto, pero hay una que otra diferencia existe con respecto al porcentaje de pronto que cobra de impuesto a la renta Paraguay, al porcentaje de impuesto a la renta de Uruguay, de Venezuela,
También hay islas con respecto a algunos compañeros no encontraron los porcentajes que pagan o que cobran. Por ejemplo, en el caso de Belice. O a veces difiere también en la parte de... Suele diferir con lo que consideran en Estados Unidos para el pago del impuesto a la renta. ¿Ya? Hay algunos, pero por lo general está bien. ¿Ya? No hay ningún problema. Con respecto a la otra parte del trabajo, con respecto a las deducciones, ahí sí hay compañeros que se me han confundido. Por ejemplo, está bien en este caso quienes han indicado... Profe, Dígame. buenos días, disculpe. La lista. Helen, ¿verdad? Sí. Ya, Helen. ¿Listo? Ya. Entonces, por ejemplo, hay compañeros que en cambio difieren con respecto a cuánto hay que registrar o en qué consistía realmente el trabajo. Pues me repito, había que considerar en este caso, ¿qué cosa? Había que considerar los incrementos en la tarifa del impuesto a la renta o las disminuciones con respecto a esta tarifa para sociedades. Compañeros que se me han confundido y de pronto lo que me han puesto es con respecto a personas naturales. Estamos hablando exclusivamente de sociedades. Porque la parte de personas naturales yo ya les había indicado, les indicaba en este caso, nosotros pagamos el impuesto a la renta en base a ¿qué? Pasa a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, la cual cambia cada año. Tenemos nuestros gastos deducibles. ¿Cuáles son nuestros gastos deducibles? Gastos deducibles personales, por ejemplo, salud, educación, vivienda, alimentación. Si por el contrario hablamos de lo que percibimos mediante esta remuneración, cuando recibimos nuestro sueldo, ¿qué es deducible? Es deducible nuestros aportes al IES, entonces exclusivamente para personas naturales. Entonces su investigación era exclusivamente con respecto a las compañías. Eso era lo que yo les indicaba, las sociedades. Entonces, por ejemplo, podrían haber hecho un cuadrito como el que yo les estoy indicando aquí. Personas que sí les vi un cuadro parecido. Por ejemplo, me parece que a Johnny le vi. No le he revisado a todos, por cierto. No vayan a pensar que de pronto alguien tiene y aún no le reviso a todos. Pero, por ejemplo, Johnny me parece que sí tenía un cuadro. Tampoco lo tenía todo tan desglosado. Pero algo que hacía referencia a él, sí hacía referencia a las bases legales. Hay compañeros que no me hacen referencia a las bases legales o no me indican de dónde sale. Hay trabajos que he visto parecidos también, por cierto. Muy parecidos. Pero ahí veo que han cambiado el tipo de letra. No sé si me estoy equivocando de pronto con Lady o con Duval. No sé si me estoy equivocando, de pronto no. Entonces, chicos, vuelvo y repito, aquí lo que tenemos que enfocarnos era exclusivamente a los porcentajes. 25% del impuesto a la renta, ¿cuándo se da? El 28%, ¿en qué situaciones se da? El 15%, ¿cuándo? El 15%, ¿cuándo se da? ¿En qué tipo de situaciones? Por ejemplo, si es para sociedades que reinvierten sus utilidades, si es relaciones del sector financiero, ¿ya? ¿Cuándo se aplica el 22? ¿Cuándo se aplican estas rebajas de 3 puntos porcentuales? Entonces son situaciones que yo quiero que tomen en cuenta, porque, por ejemplo, estuvimos viendo acerca de la tasa corporativa en nuestro país. Yo le indicaba que cuando hablamos en este caso de tasa corporativa, nosotros considerábamos, por ejemplo, el 25% del pago del impuesto a la renta más lo que se ha distribuido o lo que se va a distribuir de utilidades, que es el 15%. ¿Ya? Ahí hablamos que la tasa corporativa, en este caso en nuestro país, es el 36.25. Entonces se puede dar el caso, si por ejemplo yo en el ejercicio o en un trabajo les pongo, ¿qué pasa si yo soy determinado tipo de actividad? Entonces de pronto ya no va a ser el impuesto del 25, sino del 22. O yo les indico que tal situación se está dando, no va a ser el 25 ni el 22, de pronto va a ser el 15. Entonces, usted lo que le voy a pedir que me calcule es la tasa corporativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a tener que hacer? En vez de cambiarle aquí el 1 menos 25%, va a aplicarle 1 menos 22 o 1 menos 15%, y de acuerdo a eso me saca cuál es la tasa corporativa. ¿Ya? Yo les voy a subir este archivo de Excel. Ingeniero, una consulta. Claro, dígame. Lo que pasa es que la información es sacada del SRI, entonces por ende todos vamos a tener lo mismo. Obvio, algunos van a resumir más, otros menos, pero es lo mismo. ¿Qué es el impuesto, todo eso, todo va a ser igual. Claro, dependiendo. todos vamos a tener lo mismo.
Ah, usted me dice por lo que le digo que se ve igualito al de Johnny. Usted Por siempre eso me me dice que imagino que tengo me igual. Sí, Sí. Si yo le pero no comparo, está igual. Porque no sé cómo hizo él la, ni cómo hicieron todos. la, Simplemente yo busqué en el CRI y lo No que era el de hice fue Dual, hacer un profe. cuadro y todo. ¿mande? Te dijo de Dual, dijo. A mí no me dijo. Johnny, de Sí, Johnny dije, me parece que dijo, Johnny. El de Dual Dual dijo, me profe. pareció. Yo escuché Johnny, yo. Yo escuché Dual, profe, clarito. Ahí Dijo está la dual. grabación, profe. Sí, ok, ahí está. O sea, tiene razón, Lady tiene razón en que si la saca del SRL, la estructura, o sea, los artículos Claro, van a yo ser sé los que el mismos, no va a SRI. cambiar, no va a cambiar para nadie los artículos, correcto. Entonces, Es la estructura de cómo lo hizo que se parece bastante, a eso me refiero. Ahora, vuelvo y repito, correcto, todo el mundo lo saca del SRI, es más, habrá de pronto compañeros que lo sacan de otras páginas que yo les indicaba, pueden sacar de alguna compañía o alguna empresa que dé asesoría o realice de pronto consultoría. Correcto, también lo va a sacar de una manera parecida, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hace referencia a los artículos, a los mismos artículos. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mire cómo estoy yo presentando. Entonces, esta presentación es distinta a la que usted de pronto tenía, o a la que tiene Johnny. Entonces, en la que tiene Johnny, no recuerdo si Johnny o es Dual, tiene similar a la que usted presenta. O usted presenta similar a la de él. Una de dos, desconozco. Vuelvo y repito, solo revisar. yo hice un cuadro, ingeniero. Creo que todos sabemos hacer un cuadro. Puede parecerse al de Johnny, al de quien sea, porque todos hicimos cuadros. Correcto. Vuelvo y repito, no le estoy diciendo que haya copiado todavía. Bueno, está bien. Tendría que verificar más cosas para ver si he copiado. Pero la presentación es similar. Ahora, por ejemplo, hay compañeros que me han presentado de una manera diferente. Entonces, que va a tener de pronto lo mismo, va a tener tal vez lo mismo. Pero vuelvo y repito, hay compañeros que se me han enfocado en lo que tiene que ver con personas naturales. No es exclusivamente personas naturales. Hay personas que de pronto me han detallado en lo que tiene que ver con las deducciones. Me han detallado todo lo que establece la ley. Pero no era exactamente eso lo que les pedía. Hubo un compañero que me puso 61 hojas. O sea, me he copiado toda la ley. Y es como decir, coja ingeniero, lo que le sirva así y lo que no, bueno, no pasa nada. Pero no, lo que yo quería es un resumen. Lo que les pide es un resumen en este caso. Con respecto, por ejemplo, a la ley de simplicidad y progresividad tributaria que se estableció ahora, también hay cambios que se han dado. Después, si usted buscaba de pronto dentro de alguna página, usted podría ver los cambios que se estaban aplicando. Por ejemplo, ahí dentro de las actividades productivas hay nuevas empresas que se las está considerando, ¿ya? De nuevas empresas. Hay cosas que también cambiaron de pronto con la deducción de gastos personales de personas naturales, que bueno, eso sí podrían haber hecho acotación, porque normalmente lo que ustedes vieron, deducción de gastos personales para personas naturales, salud, educación, vivienda, alimentación, exclusivamente para todos. Pero ¿qué cambió con la ley de simplicidad tributaria? Cambió que ahora quienes tengan, en este caso, ingresos netos superiores a $100,000, no pueden aplicar gastos personales de salud, educación, vivienda, bueno, de educación, vivienda, vestimenta, entre otros. Salud puede, pero solo en determinados casos. ¿Ya? Entonces, la idea es esto, que usted reconozca cuándo es el 15, cuándo es el 28, cuándo es el 25, cuándo podemos aplicar el 22, en qué situaciones podemos nosotros establecer que el 0% por determinado tiempo, 10 años, 5 años, 3 años, qué tipo de actividades, ¿ya? La idea es que usted pueda reconocer esto, cuáles son consideradas las inversiones nuevas y productivas, qué sectores incluyen. Por ejemplo, casi nadie me habla acerca de cuál es la tarifa del impuesto a la renta, en este caso, para el sector agrícola. ¿Usted tiene puesto eso de pronto, Lady? Dígame, ingeniero. Yo sí tengo puesto todo eso. La tarifa del impuesto a la renta para el sector agrícola. Sí. Sí, ¿cuánto es? Déjeme abrir el archivo. ¿Alguien que recuerde? O bueno, ¿qué pasa con el sector agrícola, chicos? ¿Qué opinan? Tampoco le digo que se la aprenda de memoria. Es una exonerada, profesor, de pago de impuesto a la renta.
exonerados, no en este caso del impuesto a la renta. Nada, una Se rebaja. calcula de manera diferente. Existen rebajas. La fórmula de cálculo es distinta. Por ejemplo, ellos tienen una propia tabla, no sé si se les está explicando ahorita. Les estoy explicando, chicos, en este caso, para lo que tiene que ver con el sector agrícola y cuáles son considerados dentro del sector agrícola, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del banano de impuesto a la renta único, el cual se considera de acuerdo a la cantidad de cajas que se vendan o que se exporten, ¿ya? Entonces, hay personas que no me han indicado esto, pero también es una situación que debería ser contemplada dentro de lo que les acabo de mandar a investigar, de lo que les mandé a investigar, ¿ya? Entonces, me parece que en el de Johnny sí estaba esto, lo repito, parecido a lo que eran bases legales. Hay otros que no me indican las bases legales, directamente solo me ponen la bibliografía, pero sí es bueno que siempre tengan presente lo que respecta a las bases legales, ¿ya? Listo, chicos, continuemos. Vamos ahora con, bueno, les iba a hacer un pequeño resumen con respecto a lo que ha pasado o lo que se establece con respecto a la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Entonces, por ejemplo, con lo que respecta con la distribución de los dividendos, se considera como ingreso grabado el 40% del dividendo efectivamente distribuido a todo tipo de contribuyentes, con excepción de los distribuidos a sociedades residentes en el Ecuador, ¿ya? Se va a aplicar el 35% de retención sobre los dividendos en la parte que no se haya informado sobre la composición societaria. Por ejemplo, chicos, ahora, recuerden que es el dividendo. Supongamos que Johnny decide invertir en Pizza Hut, que compra acciones de Pizza Hut, y Pizza Hut tuvo utilidades. Ahora, de esas utilidades deciden, decisión de la compañía, recuerden lo que estuvimos viendo en el estado de resultados, una parte de pronto reinvertir, la otra parte pagarla como dividendos. Supongamos que se decidió pagar totalmente las utilidades como dividendos a los accionistas. En este caso, a los accionistas, ¿qué me indica? Que se va a considerar el 40% de ese dividendo, ¿ya? Se lo va a considerar en este caso como ingreso. Ingreso que usted va a tener que computar al momento que usted vaya a realizar su pago de impuestos. Por ejemplo, supongamos que Johnny, aparte tiene su actividad comercial, trabaja en relación de dependencia, y como nosotros pudimos ver en el ejercicio, se suma todo lo que él ha generado, además de este 40% del dividendo que se le ha pagado. Anteriormente, no. Anteriormente, cuando usted recibe un dividendo, luego de haber hecho el cálculo y pago del impuesto a la renta de la compañía, ese ingreso era exento. Pero ahora no, se considera en este caso el 40%. Un momento, chicos, esperen un momento. Listo, chicos, ahora sí, continuemos. Entonces, de acuerdo a ese pago de dividendos, se considera, en este caso, el 40%, se lo considera como un ingreso grabado, y sobre el cual la compañía que lo distribuye, en este caso, por ejemplo, Pizza Hut, tiene que aplicarle una retención del 35% en ese caso, en caso de que no se haya informado sobre la composición societaria. ¿Ya? Son consideraciones, porque repito, chicos, que se han implementado de acuerdo a la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Les voy a pasar esto de aquí. Esta fue una parte que les aumenté para que tengan en consideración con lo que respecta, en este caso, a los sectores prioritarios, distribución de los dividendos, exoneraciones. Ya. Con respecto a los agentes de retención, en este caso, chicos, con esta nueva ley ya no son agentes de retención, yo les indicaba,
Por ejemplo, antes agentes de retenciones, ¿quiénes eran? Eran las sociedades, personas obligadas a llevar contabilidad, empresas públicas, empresas privadas, pero ahora agentes de retención únicamente son aquellos que constan en el respectivo catastro del Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Ya no son tampoco agentes de retención los exportadores y operadores de turismo receptivo si es que no se encuentran dentro del catastro. Si usted tiene que considerar aquello, bajar o descargar el catastro, que se encuentra en la página del Servicio de Rentas Internas, para ver si tiene la resolución de ser agente de retención. Y de esta manera retener lo que realice usted en sus compras, las transacciones que tenga de compras. Cuando hablamos de los ingresos, esta parte de jubilaciones no, pero esta parte de exenciones sí. No estarán exentas del pago de impuesto a la renta los dividendos y utilidades distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras a favor de sociedades extranjeras o personas naturales no residentes en Ecuador. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. La capitalización de las utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efecto de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la ley. Los sectores priorizados, en este caso, que se han aumentado son servicios de infraestructura hospitalaria, servicios educativos, servicios culturales y artísticos en los términos y condiciones previstos en el reglamento. En este caso, ellos con qué van a contar, cuentan con la exoneración del impuesto a la renta durante los primeros 5 años. Entonces, por ejemplo, yo les puedo indicar una compañía dedicada, de nueva creación, dedicada a servicios educativos, ¿cuánto será la tasa corporativa para el año tal? Entonces yo les pongo el año, después pongo el valor, y usted lo que va a hacer es calcularme cuál es la tasa corporativa. Recuerden, por ejemplo, ¿qué me indica? Si se encuentra en los primeros 5 años, en este caso va a estar exonerada del pago del impuesto a la renta. Al calcular la tasa corporativa, en este caso, recuerde que lo hacía acá con el 15% de utilidades y lo hacía con la tarifa del impuesto a la renta. Si en este caso está exonerada del pago, en este caso no va a calcular el 25% y la tasa corporativa será únicamente el 15% que corresponde a las utilidades. Por cierto, Dayana Leones, usted me había preguntado con respecto a si en este caso se generaban utilidades o se calculaban las utilidades del 5% para ir embarazada, ¿verdad? Sí, profe. Exactamente, Correcto. profe. Si está embarazada, en este caso no aplica. Aplica desde el momento en que ya nace el bebé y presenta el respectivo certificado de nacimiento. ¿Ya? Ahí, en ese caso, se la considera. Supongamos que, por ejemplo, estamos ahorita, Dayana, estamos en el 2020. Supongamos que Dayana está trabajando y está embarazada. Y su hijo, Dayana, nace, en este caso, supongamos que su hijo nace el 30 o 31 de diciembre. Si su hijo nace el 31 de diciembre, tiene derecho a las utilidades del ejercicio fiscal en curso, en este caso, o del que se va a pedir, en este caso, del 2020. Si su hijo ya nace desde el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, en este caso, tendrá opción a utilidades para las utilidades del siguiente año, ¿ya? No para las de este año. ¿Estamos hasta ahí, Dayana? Entonces, si está embarazada, no puede, salvo que nazca este año. O sea, sería el año que viene que se coge utilidades. Así me dice. Correcto. Si su hijo nace dentro de este año, así nazca el 31 de diciembre, ahí sí tiene derecho a ese 5% por carga familiar. Ah, ya, profe, gracias. Si nace después, ya tocará para el siguiente año. Y en ese caso, esa parte no es proporcional, por si acaso. Basta con que sea reconocido como carga y usted ya tiene derecho a ese 5%. ¿Ya? Ahí ya pelea las utilidades, en este caso, con Fátima. Ahora, por ejemplo, dentro de los rendimientos a plazo, excepción del impuesto a la renta, los pagos parciales de los rendimientos financieros en depósitos a plazo fijo, así como inversiones en valores de renta fija. Entonces, por ejemplo, antes les indicaba, los intereses que usted tiene en su cuenta de ahorros son exentos del pago del impuesto a la renta. Ahora también se considera como exento del pago del impuesto a la renta las inversiones en valores de renta fija. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdan las emisiones de obligaciones de renta fija que les mandé a investigar?
Si usted realiza algún tipo de inversión en este tipo de valores, ya se encuentra ese rendimiento que usted tiene también exento del pago del impuesto a la renta. En la deducción de gastos personales, vuelvo y repito, para personas que tengan ingresos netos con valores mayores a $100,000, únicamente podrán deducir gastos personales de salud y siempre y cuando correspondan a enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. ¿Ya? Hasta el 50% de sus ingresos grabados sin superar 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Si ellos quieren deducir, por ejemplo, supongamos que David Morán tiene, en este caso, varias actividades, tiene ingresos superiores a $100,000, ingresos netos. En este caso, él quiere deducir lo que gastó en ropa, lo que gastó de pronto las veces que se fue al cine, lo que gastó en conciertos, lo que gastó de pronto yendo al gimnasio, pero no lo puede deducir. ¿Por qué? Porque tiene ingresos superiores a $100,000. Si él tuviera ingresos inferiores, en este caso, no hay ningún problema, se aplica lo que hemos visto, aplica deducción de educación, vivienda, salud, vestimenta, etcétera. No hay ningún problema. Y de acuerdo a los límites, obviamente, que establece la ley. Pero vuelvo y repito, eso cambió con la ley orgánica de simplificación y publicidad tributaria. Ahora, quienes ganen más de 100,000, pero recuerden, son ingresos netos. Ingresos netos quiere decir, en este caso, luego de haber deducido los respectivos costos que usted haya tenido. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Bueno, vamos hasta ahí. Vamos ahora, chicos, con lo que respecta, en este caso, a el estado de flujo de efectivos. Profe, una consulta. Usted decía que si uno no está asegurado, igualmente le dan utilidades. No, eso No. no. Tiene que estar asegurado, tiene que contar como trabajador de la empresa. Ah, ya, entendí mal. Sí, tiene que estar, demostrarse que es la relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que está debidamente afiliado para poder percibir. ¿Ya? Si usted emite facturas, por ejemplo, en este caso no, porque se trata de otro tipo de relación. En este caso usted está entregando una factura por los servicios prestados, más no es que trabaja en relación de dependencia. Es más, si emite factura no tiene derecho ni a décimos, ni a beneficios sociales, en este caso, ni vacaciones, nada de eso. ¿Ya? A veces hay muchas empresas que aplican esto. Usted, por ejemplo, le da un servicio y lo que ellos hacen es saque su RUC, saque sus facturas y le emite una factura por el servicio. Y de esta manera que se están ahorrando pagarle los beneficios sociales, asegurar a esta persona y algún tipo de indemnización en caso de ya no requerir con sus servicios. ¿Ya? Listo, chicos, vuelvo a repetir, esto les voy a subir también el cuadrito de Excel. Tenga en cuenta lo que les indico de la tasa corporativa, te va a, en este caso, poder guiarse y ver si debe aplicar el 22, aplicar el 15, aplicar de pronto el 25, aplicar el 28 y sacar la tasa corporativa. Algo más que de pronto deberían revisar, chicos, revise lo que tiene que ver con la tasa, en este caso, el impuesto promedio y la tasa de impuesto marginal. ¿Ya? Vamos con el flujo de efectivos. Chicos, en algún momento ustedes ya vieron el flujo de efectivos, lo vieron en contabilidad. Recuerden que dentro del flujo de efectivos existen varios métodos para realizarlo. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos métodos para flujos de efectivos? ¿Qué métodos tenemos para realizarlo? Chicos, algo que no les he hecho a ustedes y parece que ya llegó el momento. Les estoy calificando a los demás chicos de actuación y clases. A los chicos de Guayaquil y el Triunfo les estoy calificando. Ustedes no les estaba haciendo, me parece todavía. O ya les estaba haciendo, chicos, recuérdenme. No, nosotros no. Yo creo que ustedes no les estaban aplicando. No, pero ya, no, parece, ya les va a tocar, chicos, a aplicarle desde este momento. Entonces, si yo le hago una pregunta, por ejemplo, supongamos que le pregunto a Rolando. Si Rolando no me pregunta, actuación en clase 0. Si me pregunta y, bueno, si me responde y me responde parcialmente, ya tendrá su calificación 30, 50, 70. Si me responde y está correcto, tendrá 1. No se preocupe, Rolando, que una vez que termine con todos, vuelvo a empezar. Y, por ejemplo, si Rolando me contesta en la siguiente vez que le pregunte, por ejemplo, ya tenía un 0 y en la siguiente me contesta bien, tendrá 1.
promedio de calificación para el casillero de actuación en clases, que recuerde que es la parte de trabajo en clase, en este caso será de 50, para esa que le estoy calificando. Hay alumnos que me participan bastante, por ejemplo, Duval, de pronto María, de pronto Lady, de pronto Johnny o Rolando mismo. Entonces que, a pesar de que suceda aquello, de que tenga 0 en algunas, probablemente le voy a poner un 1 en su calificación, ¿ya? Emilio también me actúa, no sé quién más se me escapa. Brighton, por cierto, Brighton que no le nombraba, pero Brighton también me actúa bastante. Entonces, eso les estoy aplicando a los otros chicos, parece que ya toca aplicarlo a ustedes también. Entonces, pilas, chicos, ¿ya? Vamos con... Continuemos. Ahora, chicos, dentro de lo que les indico, métodos para el estado de flujos efectivos, ¿qué métodos tenemos? Existen 2 métodos. Tenemos el método indirecto y tenemos el método directo, ¿ya? Nosotros incluso me parece que hicimos un ejercicio con el método indirecto. Vamos a recordarlo. Algo que tienen que ver, chicos, y de pronto se me podrían confundir. Jocelyn Lucas, ¿se acuerdan que usted estaba con un flujo de efectivos? ¿Qué pasó? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Recuerda que en algún momento me hizo la consulta? Buenas tardes, ingeniero. Dígame, Jocelyn. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ingeniero, o sea, aún estoy con los papeleos, pero el flujo de efectivo lo tengo allí aún. No le creo, todavía está con los papeles. Sí, porque tengo que hacer firmar en este caso algo del buro de crédito por mi garaje. Entonces, de pronto alguna garantía. Miren, ahora, algo que de pronto, para que no se me vayan a confundir, chicos, cuando hablamos del estado de flujos de efectivos, es que vamos a ver ahorita, donde vamos a ver actividades de inversión, financiamiento y de operación, hablamos en este caso del estado financiero. Muchas veces, cuando usted va a realizar un crédito, le piden un flujo de efectivos. En este caso, ¿a qué se refiere este flujo de efectivos? Se refiere exclusivamente a cómo usted va a manejar las operaciones para el negocio que piense realizar o en el cual va a invertir. Por ejemplo, supongamos que va a hacer un préstamo de $50,000. Entonces, usted en ese flujo de efectivos, ¿qué va a poner? ¿En qué lo va a invertir? Se va a comprar maquinaria, se va a comprar equipos. Y también, ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar cuáles son los gastos, los posibles gastos que vamos a tener, ¿ya? Entonces, a eso se refiere ese flujo. Esa es una proyección que usted hace de acuerdo al emprendimiento que va a realizar. Eso lo vamos a ver probablemente, si no es el miércoles, lo vemos el viernes, ¿ya? Ahorita exclusivamente estamos hablando del estado de flujos efectivos, estado financiero, ¿ya? Chicos, ahora sí continuemos. Se está registrando con respecto a las actuaciones, ¿ya? Ahora, el estado de flujos efectivos es un estado que nos va a mostrar las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo determinado. Recuerden, ejercicio contable 1 de enero al 31 de diciembre, y los cuales nosotros nos clasificamos en actividades ya sean de operación, inversión o de financiamiento. El estado de efectivo forma parte de los estados financieros básicos. Recuerden, estado de resultados, estado general, y estado de cambios o de evolución del patrimonio. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ahorita, se me estaba yendo, eso le estaba poniendo ahorita. Listo. Ahora, nosotros cuando realizamos el estado de flujos efectivos tenemos que fijarnos en qué? En nuestro balance general. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro balance general nosotros vamos a poder observar ya sea los movimientos que han habido en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Por ejemplo, si yo quiero ver las actividades de operación, yo tendré que fijarme en los movimientos que hayan habido de efectivo, tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Si yo quiero verificar las actividades de operación, si han habido aumento o disminución, yo normalmente tomo en consideración mi activo no corriente. ¿Cuál es mi activo no corriente? Los edificios. Los terrenos, la maquinaria. A ver, Emilio Santana y quién, Dual. El terreno. Hasta ahí nomás. Vehículos. No, que no se convierten en liquidez a corto plazo.
A ver, Emilio Santana. Vamos con Emilio Santana. Santana, listo. ¿Y quién más me habló primero? Duval. Dos primeritos que hablaron. Duval. Yo, Duval. Macías, también. Tranquila, María, sí, pero solo hasta ahí, no, todos nomás. Listo, chicos. Ahora, continuemos. Correcto, como indicaba Lady, son aquellos que... ¿Qué me dijo Lady? Son aquellos que no se convierten en liquidez a corto plazo. Que no se convierten en líquidos. Que no se convierten Líquidos. rápidamente. Sí, Liquidez correcto. Que no se convierten rápidamente en efectivo. Ya lo nombró Duval, lo nombró de pronto Emilio. Podemos nombrar edificios, maquinaria, equipo de cómputo. Si hablamos de activos intangibles, ¿serán considerados también? ¿Qué opinan? ¿Qué cosa, profe? ¿Puede repetir? No, Claro, también. ¿Los activos intangibles los Sí. consideraremos? Se puede, profe. Sí, Correcto, porque los activos correcto. fijos pueden ser tangibles o intangibles. Correcto. Entonces también pueden ser considerados, si nosotros hablamos de marcas de patentes, si hablamos de software, también lo vamos a considerar como actividades de inversión. Cuando hablamos de actividades de financiamiento, en este caso nos vamos a ubicar dentro del estado de situación general o balance general, nos vamos a ubicar dentro del pasivo no corriente o dentro del patrimonio. Ahí podemos ver nosotros nuestras actividades de financiamiento. ¿Ya? Ahora, continuando, dentro de las actividades de operación se refieren básicamente a aquellas actividades relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha del objeto social o actividad principal de la empresa. Esas actividades de operación, recuerden, todo lo que tenga que ver con la compra-venta, ya sea de bienes o servicios a las cuales se dedica la empresa. Además, también tenemos que considerar lo que tenga que ver con cuentas por cobrar, lo que tenga que ver con gastos pagados por anticipado, lo que tenga que ver con pasivos relacionados con los pagos de la planilla de sueldos, los impuestos, servicios básicos, todo lo que tenga que ver exclusivamente con la parte operativa de nuestro negocio, ya sea para entrada o para salida, ¿ya? Por ejemplo, dentro de entrada nosotros podemos mencionar la recaudación de las ventas por bienes o prestación de servicios, los cobros de cuentas por cobrar, la recaudación de intereses y rendimiento de inversiones, otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiamiento. Si hablamos de las salidas, podemos considerar los desembolsos de efectivo para adquisición de materias primas, insumos o bienes para la producción. Recuerde, por ejemplo, supongamos que usted se dedica a la elaboración de camisetas, necesita materia prima, tiene que comprar telas. Entonces estamos hablando de una salida de efectivo de nuestras actividades de operación. ¿Ya? Los pagos de las cuentas a corto plazo, los pagos a nuestros acreedores, a nuestros empleados, pagos de intereses a los prestamistas y otros pagos no originados como operaciones de inversión o financiamiento. Si hablamos de las actividades de inversión, dentro de las actividades de inversión, hacen referencia a las inversiones que realiza la empresa en activos fijos, ya sea esta operación de compra y venta, sea de adquisición de inversiones en otras empresas o compra de títulos valores. Por ejemplo, en esta portada podemos incluir las compras que realice nuestra empresa y que sean diferentes a los inventarios. ¿Por qué? Porque recuerden, si compramos inventarios estamos hablando de actividades operativas. ¿Ya? Aquí en este caso, ¿a qué nos referimos con estas actividades de inversión? A la propiedad, planta y equipo, sean de pronto intangibles, y a las inversiones permanentes. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar entre las entradas la recaudación por la venta de inversiones de propiedad, planta y equipo. Si nosotros vendimos de pronto un edificio, vendimos un equipo de cómputo, vendimos de pronto nuestro vehículo por A o B situación, entonces esa entrada de efectivo producto de esta venta, nosotros lo vamos a considerar dentro de actividades de inversión. Recuerden, exclusivamente el movimiento del efectivo, ya sea entrada o ya sea salida. Los cobros de préstamos de corto plazo o largo plazo otorgados por la entidad. Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiamiento. Dentro de las salidas hablamos de los pagos para adquirir inversiones de propiedad, planta y equipo y de otros bienes de uso. Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto plazo y otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiamiento. Ya, ahora, hablando de las actividades de financiamiento, que es la siguiente actividad que tenemos que considerar para el estado de flujos de efectivos, las actividades de financiamiento se refieren a la adquisición de recursos para la empresa. ¿Cómo obtenemos dinero? ¿Cómo obtenemos algún tipo de financiación? En este caso, que puede ser de terceros, pasivos, o de nuestros mismos socios, en este caso, de la parte de nuestro patrimonio. Lo que veíamos en ese estado de situación financiera. Cuando hablamos de actividades de financiamiento, consideramos que el pasivo a largo plazo
y nuestro patrimonio. En estas actividades de financiamiento debemos excluir los pasivos que correspondan a las actividades de operación, es decir, pasivos que sean por nuestros proveedores, pasivos laborales, e impuestos. Entonces, hay que separarlo, hay que tener en cuenta que si ese pasivo corresponde de pronto al pago de algún proveedor, entonces no será para actividades de financiamiento, ¿ya? Podemos decir que este tipo de actividades la conforman las obligaciones financieras a largo plazo y la colocación de bonos, la capitalización de la empresa mediante nuevos aportes de los socios o la colocación de acciones para incorporar nuevos socios. Dentro de las entradas consideramos el efectivo recibido por incremento de aportes o recolocación de aportes, préstamos recibidos a corto y largo plazo diferentes a las transacciones, ya sea con proveedores y acreedores relacionados con la operación de la empresa, y otras entradas de efectivo no relacionados ni con las actividades de operación ni con las actividades de inversión. Dentro de las salidas vamos a registrar los pagos de dividendos o su equivalente según la naturaleza del ente económico, reembolso de aportes en efectivo, readquisición de aportes en efectivo, pago de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados en actividades de operación y otros pagos no relacionados con las actividades de operación e inversión. Recuerden, entre los métodos para hacer el flujo de efectivos tenemos el método directo y tenemos el método indirecto. Dentro del método directo, las principales clases de entradas y salidas con valores brutos, en este caso del efectivo que haya entrado o salido, en las actividades ya sea de operación, inversión y financiamiento. Cuando hacemos el método indirecto, en este caso, partimos del resultado del ejercicio y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a este resultado del ejercicio, vamos a sumarle las partidas que no representan salida de efectivo, lo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Cuáles eran las principales partidas que no representan salida de efectivos? Lo que tiene que ver con depreciaciones, las amortizaciones, y lo que tiene que ver de pronto con impuestos diferidos. Estas son partidas que no representan salida de efectivo y por lo tanto las voy a sumar. Las cuentas o las transacciones que tengan que ver con las actividades de operación, inversión y financiamiento, y voy a considerar si han habido incremento o disminución, ¿ya? En este caso, en sus valores. Y esto sumo y resto y concilio, en este caso, los valores, ¿ya? Profe, Dígame. Catherine me escribió y me dijo que le avisara que está con fiebre. ¿Ya? Y se está yendo más, entonces por eso se tuvo que desconectar. Ya, muy bien. Catherine Camacho. Sí. Ya, listo. Método indirecto, vuelvo repito, dentro de este método conciliamos la utilidad neta y flujos de efectivos de las actividades de operación, la cual debe informar por separado todas las partidas conciliatorias. Ahora, dentro de este método, ¿qué consideramos? La depreciación y amortización, las provisiones, diferencia entre fluctuaciones cambiarias, utilidades o pérdidas que hayan en venta de propiedad, planta y equipo, correcciones monetarias, cambio de rubros operacionales, y cuando se utilice este método, la conciliación deberá hacerse con respecto a la utilidad operacional. Ya lo vamos a hacer un ejercicio, chicos, les queda mucho más claro, mucho más sencillo. ¿Ya? Ahora, de manera de resumen, recuerden, dentro del estado de flujo de efectivos, ¿cuál es el objetivo? Es suministrar información acerca de los movimientos retrospectivos. Por eso le digo diferencia entre el estado de flujo de efectivos y el flujo de efectivos cuando les pide, en este caso, un banco, una cooperativa, alguna entidad financiera cuando usted va a hacer un préstamo. Aquí en el estado de flujo de efectivos, como hablándolo como estado financiero, vemos los movimientos que ya se dieron. ¿Que puedo utilizarlos para hacer predicciones? Por supuesto. Pero yo lo que veo es lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque tomo en consideración, en este caso, un periodo determinado. Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y de acuerdo a eso, yo veo hacia dónde, cuáles han sido los movimientos que han habido, ya sea en mis actividades de operación, inversión o financiamiento, y si necesito ajustar alguna de estas. ¿Ya? Y verificamos lo que tiene que ver con efectivo y equivalentes de efectivo. ¿A qué nos referimos con efectivo? Efectivo tiene que ver con el dinero que tenemos en caja, con el dinero que tenemos en nuestra cuenta de ahorros, en nuestra cuenta corriente, lo que tenemos en el banco. A eso nos referimos con el efectivo. Si hablamos de equivalentes de efectivo, normalmente nos referimos, en este caso, a lo que tenga que ver con de pronto inversiones que sean a corto plazo y que sean sumamente líquidas, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes? Las actividades de operación, inversión y financiamiento. Esos son los componentes de este caso del estado de flujo de efectivos. Aquí tenemos lo que indico: efectivo es caja y depósitos bancarios a la vista,
depósitos bancarios a la vista, cuenta de ahorro, cuentas corrientes. Equivalentes a efectivo son las inversiones a corto plazo, en este caso de gran liquidez, que sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Flujos de efectivo, recuerden, van a ser las entradas y salidas exclusivamente de efectivo y equivalentes de efectivo, que eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Dentro de actividades de operación las podemos definir como las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas dentro de inversiones o financiamiento. Si hablamos de las actividades de operación, recuerde tener en cuenta los cobros procedentes de las ventas de bienes o prestación de servicios, perdón, cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones u otros ingresos, pagos a proveedores y pagos a los empleados, cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. Si hablamos de las actividades de inversión, recuerde, son las adquisiciones y desapropiación, en este caso, desprendernos o vender, en este caso, de la venta de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes de efectivo. Actividades de inversión, dentro de las cuales podemos nombrar, por ejemplo, si nosotros realizamos pagos o cobros por la adquisición o venta de propiedades, ya sea que nosotros estemos comprando o ya sea que nosotros estemos vendiendo, vamos a considerar dentro de actividades de inversión, porque en este caso, recuerde, va a haber un movimiento de efectivo. Si de pronto es una compra, una venta a crédito, o no, va a tener que registrarla dentro de actividades de inversión. Recuerde, solo flujo de efectivo. Pagos o cobros por la adquisición o venta de instrumentos de pasivo de capital, anticipos o cobros de efectivo y préstamos a terceros, y pagos o cobros derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera. Dentro de las actividades de financiamiento son las que, en cambio, producen cambios en el tamaño y composición de los capitales y de los préstamos tomados por parte de la empresa. Entre las actividades de financiamiento podemos nombrar los cobros procedentes de emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la empresa, cuando existe una recompra de acciones, cobros o reembolsos de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a corto plazo o a largo plazo, y los pagos realizados por el arrendamiento para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. ¿Cómo hacemos la presentación del estado de flujo de efectivos? Recuerde que nosotros hacemos la presentación, tenemos dos métodos, método directo, método indirecto. El método directo se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, mientras que en el método indirecto, que es el más utilizado, el método indirecto, del que vamos a hacer un ejercicio, comenzamos presentando las ganancias o pérdidas en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias. Transacciones no monetarias, recuerden, lo que tiene que ver con depreciaciones, lo que tiene que ver con amortizaciones, lo que tiene que ver con gastos, en este caso, pago de impuestos diferidos, ¿ya? Transacciones no monetarias, todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones que son la causa de cobro y pagos en el pasado o en el futuro, así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiamiento. Listo, chicos, vamos a hacer en este caso un ejercicio. Les voy a subir ingresen a su página del modo y en este caso en el modo descargue, mejor dicho, el archivo que tiene que ver con el flujo de efectivos. Avísenme ya cuando lo tengan descargado. Profe, aún no ha subido el archivo. Cárgalo, Duval, en este caso. No sale aún este ingeniero. ¿Seguro? Ajá. Sí, profe, a mí no me sale. aún. Sí, no Oh, sale. ya. No carga Listo. todavía, ingeniero. Listo, chicos. He estado subiéndolo en el PREC 2, los chicos del triunfo. No se preocupen. Ahí se los cargo ahorita.
Y ahorita sí, profe. Gracias, Ya. chicos. Perfecto. Estaba cargando con los chicos que tuve clases hace un momento. Listo, chicos. Ahora, nosotros tenemos ahí nuestro flujo de efectivos, en este caso. Ay, me salió. Tenemos ahí, chicos, para la empresa Supermaxi, en este caso usted puede ver que tenemos el estado de situación financiera del año 2017 y del año 2018. Vamos a elaborar el estado de flujo de efectivos correspondientes al año 2018. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Trabajamos con los valores, vuelvo y repito, el estado de situación financiera. Tenemos que tener en consideración también el estado de resultados integral. Tenemos que tener en consideración la utilidad del ejercicio, porque recuerde que cuando hacemos el estado de flujos de efectivos, por el método indirecto, partimos ¿de dónde? Partimos de la utilidad del ejercicio, de esta utilidad, ¿ya? Algo más, un dato adicional que tiene que tener en cuenta, en este caso, es lo que corresponde a la utilidad del año 2017. Porque esta utilidad del año 2017, que fue de 5.250, la compañía ha decidido pagarla en el 2018 como un dividendo, ¿ya? En este caso, recuerda, la compañía que podía haber hecho, podía haber decidido pagar una parte como dividendo y otra parte reinvertirla, que es lo que decidió la compañía, pagarlo exclusivamente como dividendo. Entonces, esos datos los vamos a tener en cuenta cuando ya realicemos al final el estado de flujo de efectivos. Por lo pronto, vamos a hacer este papelito de trabajo, esta hoja de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí vamos a establecer, en este caso, las variaciones que han habido con respecto de un año a otro, con respecto al año 2017. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, vamos a poner igual y vamos a verificar la variación que hubo del año 2018 con respecto al año 2017. Por ejemplo, para bancos, ¿qué tuvimos? ¿Fue una variación positiva o negativa? ¿Qué opinan? Negativa. Negativa. Iba correcto, entonces ha disminuido el valor que tenemos en bancos. Ahora, chicos, ¿qué es lo que van a hacer? Arrastren la fórmula. Y ya tenemos todas las variaciones, en este caso, que han existido, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a catalogar con estas variaciones que hemos obtenido, vamos a catalogar si estas corresponden a uso o fuerte. ¿Qué me indica dentro de este cuadro? Me indica que cuando se trate de los activos, si en este caso hubo un incremento, lo vamos a clasificar dentro de usos. Si hubo una disminución, la vamos a clasificar dentro de fuentes, si hubo una disminución. Entonces, para el caso de bancos, ¿qué será? ¿Uso o fuentes? ¿Qué opinan? Fuente. Fuente, ¿seguro? Sí, fuente. Sí. 12.500 fuente. Listo, vamos con por cobrar. ¿Uso o fuentes? Fuente. 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 Listo. Vamos con inventario. ¿Uso fuentes? Fuente. 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 Listo, chicos. Facilito. Entonces vamos ahora sí con todas. Dele. Uso. Listo, Profe. chicos, sí. Dígame. Yo creo que usted, el archivo nos pasó ya hecho todo aquí ya. Ya está hecho el Excel. Su uso. Bueno, entonces les tocará a ustedes hacer ejercicio solito por su cuenta. Pero bueno, si ya tienen hasta ahí, chicos, les pasé para el archivo toca. O ya, lo que pasó es que lo trabajé con los chicos del Triunfo y les envié que estaba trabajando con ellos. Listo, miren. Entonces, verifiquen si está terminado el flujo de efectivos. No, así tal cual como se ve está ahí. Hasta como No, ven profe. aquí, perfecto. Listo, Sí. entonces, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, bueno, aquí lo que ustedes tienen que identificar es si uso o fuentes. Si no lo estaban copiando, si de pronto sí lo estaban pensando, entonces usted, vuelvo y repito, ya sabe determinar si corresponde ya sea al uno o al otro. Recuerden, si es de activos, en este caso, cuando existe un incremento, va a ser en usos. Ponemos el caso del pago anticipado. Pago anticipado, ¿qué tenemos? Incremento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo pusimos ¿de dónde? Lo pusimos en usos. Perfecto. Ahora, luego de eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? No recuerdo si con ellos avancé hasta ahí. En este caso, tienen que empezar a catalogar las actividades de acuerdo a si son operación, inversión o financiamiento.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de la cuenta por cobrar, ¿qué actividad es? Usted lo tiene ahí en su trabajo. Tiene puesto como operación, ¿verdad? Si hablamos del inventario, ¿qué es? Entonces, ya está puesto, no debió haber estado puesto, debe haber estado vacío, pero, vuelvo y repito, tiene que analizarlo de acuerdo a lo que vieron hace un momento, con las actividades en el flujo de efectivos, que tenemos inversión, operación, financiamiento. Si hablamos de inventarios, en este caso estamos hablando de acuerdo a una actividad de operación. Si, por ejemplo, yo me voy a propiedad, planta y equipo, ¿qué tipo de actividad será? Inversión. Inversión. Correcto, eso lo tiene usted ahí. Entonces, la idea es que usted lo pueda entender, porque ya se los pasé obviamente ya realizado, pero yo le recomendaría, bórrelo, se puede, intenta hacerlo solo, para que no se me vaya a confundir, porque esto se supone que es usted el que tiene que elaborarlo. Es más, creo que no está terminado ahí, eso les dejé a los chicos de tarea. Lo No, que también se llenan los pasivos. por supuesto, también los pasivos. Ah, ya. Por ejemplo, aquí tienes lo que dice de los pasivos, en este caso, Emilio. Las cuentas de pasivo, ¿qué pasa? Si disminuyen, van a ser catalogadas dentro de usos. Por ejemplo, si nos vamos al pasivo cuentas por pagar, ¿qué será? ¿Uso o fuentes? Uso. Uso. Perfecto. Entonces nosotros catalogamos uso. ¿Y qué será una actividad de operación, inversión o financiamiento? De inversión. ¿No? Es operación. Mire, chicos, Operación.
Listo, chicos, ahora sí, mil disculpas, estaba contestando una llamada. Entonces, miren, chicos, con respecto a lo que tienen que continuar haciendo en este caso, tienen que seguir considerando para tanto el pasivo como para el patrimonio si ese incremento o disminución constituye un software. Usted se puede guiar con este cuadro y ahí usted puede determinar qué tipo de incremento, bueno, en dónde debería ir ubicada. Ahora, las actividades, eso también usted tiene que registrarlo, si corresponde a una actividad de operación, inversión o financiamiento, de acuerdo a lo que estuvimos viendo para el estado de flujo de efectivos. Por ejemplo, ya vimos las cuentas por pagar, que eran operación, inversión o financiamiento. ¿Qué opinan? ¿Podrá ser financiamiento o no? Operación. Operación, chicos. Operación. Operación. En este caso, cuentas por pagar, operación. ¿Ya? Entonces, así deben continuar con las demás cuentas y luego proceder a pasar al estado de flujo de efectivos. En el estado de flujo de efectivos, ¿qué es lo primero que registrábamos? Ustedes de pronto deberían haber encontrado esto así. Así es como deberían haber encontrado. Lo primero que registramos es la utilidad neta. Y la utilidad neta, ¿cuál registramos? Registramos la utilidad neta del 2018, porque es de ese año del cual nosotros, en este caso, vamos a realizar el estado de flujo de efectivos. Utilidad neta, ¿dónde se encuentra? En el estado de resultados integral. ¿Cuánto es la utilidad neta? $24,750. Ahora, recuerden que tiene que registrar la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? La depreciación usted la va a encontrar ¿en dónde? Aquí, en lo que usted hizo en su papel de trabajo. ¿Cuánto fue la depreciación? ¿Fue un aumento o hubo una disminución? Y si fue el aumento o disminución, ¿de cuánto fue? En este caso era $10,000 la variación, ¿verdad? Entonces, esos $10,000 los registramos. Y ahora la pregunta que debería hacerse es, ¿esto se suma o se resta? ¿Qué opina? Se suma. Se resta, pues la depreciación no siempre se resta, profe. Ya, se resta cuando nosotros elaboramos el estado de resultados. Pero en este caso, aquí nosotros la sumamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo los flujos que han habido de efectivo. ¿Ya? Y en este caso recuerden que la depreciación no es ningún flujo de salida de efectivo. Entonces, si no salió, quiere decir que ese dinero está dentro de la compañía. Entonces, para elaborar, mediante el método indirecto, ¿qué es lo que hacemos? Lo sumamos. ¿Ya? Entonces, recuerda, aquí en el flujo de efectivos, la depreciación, la amortización, los pagos de impuestos diferidos, los vamos a sumar a la utilidad. ¿Por qué? Porque no son ninguna salida de efectivo. Es dinero que se encuentra dentro de la compañía. ¿Ya? Luego procedemos a la parte que tiene que ver con flujo de operación, con la parte, en este caso, de operativa. Vamos con las cuentas por cobrar. ¿Hubo ingreso o hubo disminución? Disminución. ¿Ya? Una disminución. Nosotros la tenemos dentro de fuentes en este caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a registrar estos 37,000 de las cuentas por cobrar. Registramos lo mismo en inventarios, que también es una actividad operativa. ¿Cuánto es? De 145,000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, chicos? Tienen que continuar pasando estos valores y al final obtener el flujo neto. ¿Ya? Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Próxima clase, día miércoles, la terminamos con lo que usted haya obtenido. ¿Cuánto le tiene que dar aquí en el flujo neto, chicos? ¿Cuánto cree que le tiene que dar aquí? Recuerden que estamos conciliando en este caso, para el flujo neto, nosotros al final, lo que debería quedarnos es el valor de $6,500, que es la diferencia, que hubo aquí en la cuenta bancos, o lo que nos queda en la cuenta bancos. Aquí debería quedarnos $6,500. Entonces continúen, chicos, realizando el ejercicio, pasando, y el día miércoles lo volvemos a chequear. El día miércoles probablemente vemos un flujo de efectivos, pero en este caso para algún proyecto de inversión, que es totalmente diferente. Ahí vamos en cambio a proyectar con respecto a lo que esperamos obtener, a las salidas de dinero que vayamos a tener, ¿ya? La tasa de interés que nos vayan a cobrar, vamos a hacer el cálculo del BAN y del TIR nuevamente, pero ya de un flujo de un proyecto de inversión. Listo, chicos, quedamos hasta ahí. Pasen bien, cuídense. Gracias, ingeniero. Gracias, chicos. Bueno, Revisen, profe. chicos, revisen por si acaso el material de contabilidad del segundo semestre. Ahí está ese flujo de efectivos.
¿ya? Por si tiene alguna duda. Intenta hacerlo primero con lo que ha visto. Listo, chicos, chao, pasen bien. Chao, profe. Bye, bye, profe.